Rollo de carne. Guiso. Ingredientes: una cucharada de aceite de oliva, 3 dientes de ajo, una cebolla picada menuda, una cucharadita de comino, una cucharadita de pimienta, una pizca de clavo de olor molido, una cucharadita de sal, un pimentón, 5 ajíes dulces picados menudo, 2 zanahorias, 1/4 de kilogramo de carne, papas opcional. Preparación. Primero, saltear en el aceite de oliva finamente picados los ajos, cebolla, pimentón, zanahoria, ají dulce, comino, pimienta negra, clavo de olor, sal. Carne. Ingredientes: medio kilogramo de carne molida, 3 dientes de ajo, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de comino, una cucharadita de sal, 2 huevos sancochados, papel Emboplast. Preparación. Primero, amasar la carne con todos los ingredientes. Segundo, extender con un rodillo sobre papel Emboplast la carne molida ya sazonada a lo largo para que sirva de base para el rollo de carne. Tercero, colocar en la carne ya extendida el guiso y quede uniforme, más 2 huevos enteros sancochados. Cuarto, envolver de forma ajustada ayudándose del Emboplast, cerrando cada extremo con pabilo. Quinto, si se va a refrigerar el rollo de carne, se debe adicionarle una servilleta de tela ajustándola con el pabilo a fin de resguardarlo, además de una bolsa plástica. Salsa negra. Ingredientes: 50 gramos de harina de trigo, 1 cubito de carne, 3 cucharadas de salsa de soya, 3 tazas de agua, 1/4 de taza de jarabe de rosa de Jamaica, 2 cucharadas de salsa tomate ketchup. Primero, en una sartén sin aceite dorar la harina hasta que se logre un color moreno. Segundo, montar el agua con el cubito y una vez hervido, agregar la harina morena con un batidor manual para que no se hagan grumos. Después agregar la soya, el jarabe de rosa de Jamaica y la salsa ketchup. Al espesar, apagar. Armado. Primero, colocar en una bandeja sin el Emboplast el rollo de carne. Segundo, si se cocina de manera inmediata, colocar una bandeja metálica con 1 pulgada de agua caliente con su tapa a fin de cocinarlo. A los 5 minutos, bañar el rollo de carne con la salsa negra y taparlo. Tercero, por espacio de 1 hora estará listo. Se debe voltear una vez cada lado a fin de cocinarlo uniforme. Si lo vas a cocinar en unos días, dejarlo en el freezer con el plástico y la servilleta de tela. Cuarto, una vez listo, es opcional colocar alrededor papas sancochadas espolvoreadas con orégano, pimienta, sal y aceite de oliva. ¡Buen provecho!